Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos de regreso. Vamos a meternos en aguas profundas. Vamos a hablar acerca de lo que es la crítica textual y cuál es el problema o, mejor dicho, los problemas de la misma. Fíjense que am, Dios nos ha dejado su palabra y Dios te ha dejado a ti su palabra. ¿Quién soy yo para meterme en medio? Si Dios ha dejado una redacción escrita, de, de su palabra exacta en un idioma metido en un código, que es pues, ya sea el hebreo, arameo o el griego. En el caso del Nuevo Testamento, el griego. Y Dios ha concatenado palabra por palabra en una redacción particular, en un lenguaje particular, en una época particular, porque hay que comprender el contexto. ¿Quién soy yo para modificar esa redacción? ¿Quién soy yo para modificar el mensaje? Y eso es precisamente lo que hace la crítica textual. La crítica textual se pone, primero se pone por encima del texto. Se pone por encima del texto. ¿Para qué? Como supervisor para criticar el texto. Entonces se pone por encima del texto y dice, esta palabra sí, esta palabra no. Esta otra palabra probablemente sí. Esta otra palabra probablemente no. Y esta otra no se sabe. Nadie puede saber con certeza cuál de las dos variantes es. ¿Sí? Entonces, se pone a supuestamente reconstruir el texto. Y digo supuestamente porque el texto nunca se perdió. El texto existe allí en los mejores manuscritos. Y en la transmisión textual, en la historia de la transmisión textual, y esto lo vamos a ver en los siguientes videos, tengo unos gráficos ahí bien interesantes que me surgieron aquí mientras estoy aquí en Costa Rica. Pues entonces, en la transmisión de la historia textual, eh, hubieron o hubo excelentes escribas, ¿sí? Que copiaron lo que estaba escrito. Y hubo escribas que pues no eran tan buenos. Entonces, el resultado es una serie de variantes dentro de todos los manuscritos. Entonces, el propósito de la crítica textual es establecer cuál es la variante que explica las demás. Sin embargo, al hacer eso, se quita una palabra, se pone una palabra, se transponen las palabras, se cambian de orden, ¿sí? Se omiten o se añaden o se cambian. Entonces, entonces, ¿quién soy yo como ser humano para meterme entre Dios y tu persona, que eres otro ser humano? ¿Quién soy yo para decidir qué es lo que tuvo que haber dicho, qué es lo que te tuvo que haber dicho Dios a vos? ¿Quién soy yo? Yo no soy nadie. O sea, no puedo hacer eso. Entonces vamos a ver hoy algunos pasajes que tienen que ver precisamente con este asunto que si alguien puede o no añadirle o quitarle a la palabra de Dios. Y entonces vamos a comenzar con Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Aquí se le instruye al pueblo de Israel que no puede añadir ni quitar a la palabra que Jehová Dios les está mandando. La palabra es en hebreo puede ser los mandamientos. Como ustedes saben, el idioma hebreo es un poco más amplio. Pero sí tiene el artículo definido, así que es la palabra, es una palabra en particular. Y recordemos que si bien Jehová Dios se les presentó
en forma visible y audible, visible hasta cierto punto, en una montaña llena que estaba ardiendo, y audible con trompetas y con voces, con truenos, y le habló al pueblo. Y luego el pueblo le dijo a Moisés, tenemos miedo, mejor háblanos tú, que Dios te hable a ti y tú nos hablas a nosotros. A Dios y a Moisés le pareció bien. Entonces Moisés vino y escribió todos los mandamientos. Él escribió el Pentateuco. Jesús está de acuerdo con eso. Entonces, él escribió el Pentateuco y entonces esa es la palabra. ¿Sí? A eso no se le puede ni añadir ni disminuir. Vamos a seguir, son 5 pasajes. El siguiente pasaje siempre en Deuteronomio. Dice Deuteronomio 12:32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Y me pongo a pensar no solo en cómo el ser humano a veces pone o quita cosas de la palabra de Dios, sino también mandamientos, cómo a veces el ser humano se inventa mandamientos, se los impone a las personas, a la grey. Y esto es la tendencia de todo ser humano, ¿sí? Digamos, cuando Jesús estaba vivo en Jerusalén en el primer siglo, los fariseos habían puesto un montón de cargas sobre el pueblo. Y Jesús fue claro y él dijo, yo no he venido a anular la ley, más bien he venido a darle cumplimiento. Y él comenzó a explicar que el fundamento de la ley es el amor a Dios por sobre todas las cosas y el amor al prójimo como a nosotros mismos. Y que en esto se resume la ley y los profetas. Pues bien, eh, pero no tenemos el permiso de añadir un mandamiento. Si, por ejemplo, cosas que tienen que ver con cosas externas, como por ejemplo el maquillaje, el vestido, no hay que ser rígido con respecto a eso. Cosas que tienen que ver con em, qué tipo de música se alaba al Señor o si se alaba sin instrumentos musicales o con instrumentos musicales. Ese tipo de cosas hay cierta libertad que el Señor nos da. Y claro, para añadir o quitar un mandamiento hay que modificar la palabra de Dios, ya sea la palabra escrita o la palabra que se enseña en el púlpito cuando uno le enseña a las personas y la gente lo toma como palabra de Dios. Vamos a ir al tercero. Proverbios. Y este es muy interesante porque este no lo escribió Moisés, sino más bien lo escribió Agur, que fue un hombre sabio. Y él dice, en Proverbios 35, dice, toda palabra de Dios es limpia. Y es muy interesante que un extranjero diga esto, es decir, que un no judío en aquellos tiempos diga esto. Toda palabra de Dios es limpia. Pablo en el Nuevo Testamento le dice a Timoteo, porque toda palabra de Dios, porque toda escritura es inspirada por Dios, viene del aliento divino. Claro, si la palabra de Dios viene del Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios conoce hasta lo más profundo de Dios, y si esa palabra viene de lo más profundo de Dios, se nos entrega sin contaminación alguna. Lo único que no está contaminado, nuestra mente está contaminada, los medios de comunicación están contaminados, nuestras opiniones están contaminados por Satanás, por el mundo, por nuestro pecado. Pero la palabra de Dios es lo único que no está contaminado. Y no,
Más pura que la plata refinada 7 veces es tu palabra. Y Agur comprende esto y escribe eso. Toda palabra de Dios es limpia. Es decir, él había contemplado su palabra. Él tenía copia de su palabra y la había leído, meditado, estudiado, enseñado y realmente había sido confrontado por ella y había determinado, ¿no? La palabra de Dios es limpia. Y luego dice, Él es escudo a los que en Él esperan. Y podemos refugiarnos en su palabra porque son principios que funcionan para llevar una vida limpia. Y claro, uno ensucia su propia vida y por eso hay que regresar a Dios, confesar el pecado y Él nos limpia de todo pecado y toda maldad. Y, y se restituye esa comunión con Dios. Em, y Dios no quiere que pequemos, pero si pecamos, tenemos un abogado, un defensor, que es Jesucristo el justo, quien derramó su sangre. Entonces podemos estar en comunión continua con Dios, a pesar que nos contaminemos con el pecado. Pero la palabra de Dios es limpia y es un escudo a los que esperan en Él, es decir, en su palabra. Y luego el versículo 6 dice, no añadas a sus palabras. Sus palabras está en plural. Entonces no se refiere a su enseñanza o su mandamiento o su mensaje, se refiere a sus palabras, a lo que Dios ha dicho. Y claro, su palabra está rema, su palabra hablada, está logos, su palabra, grafos, su palabra escrita. No añadas a sus palabras. Es decir, no, yo no tengo que venir y modificar la palabra de Dios añadiéndole cosas para transmitir mejor el mensaje que yo creo que está siendo transmitido. Claro que cuando uno predica, uno está ampliando, aclarando, eh, pero espero que uno no esté añadiendo conceptos foráneos a la palabra de Dios. Y espero que uno no esté modificando la palabra de Dios que está siendo enseñada en ese momento de nuestra predicación. Y la razón es, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. ¿Cuándo, ¿Cuándo vamos a ser hallados mentirosos si añadimos a su palabra? Puede ser en el momento, porque Dios disciplina inmediatamente a veces. Puede ser al final de la vida, puede ser en el bema de Cristo. Y que nos sintamos avergonzados por haberle añadido a la palabra de Dios. Cuando Él ya dijo en su ley, en el Pentateuco, que no hay que añadir ni disminuir. Y aquí Agur ha comprendido que la palabra de Dios es limpia. No hay necesidad de añadirle cosas. Ahora nos vamos un poco más profundo y este verso en Eclesiastés 3:14 tal vez no tenga una aplicación específica para la palabra de Dios, para la escritura. Sin embargo, sí tiene una aplicación amplia. Y esa aplicación amplia general se puede aplicar, se puede tomar en cuenta que se puede aplicar a la palabra de Dios. Dice Eclesiastés 3:14, yo he entendido, ¿quién es yo? Cogelet, el predicador, en este caso Salomón, yo he entendido que todo lo que Dios hace, esto será perpetuo. Todo lo que Dios hace. Eso incluye muchas cosas, ¿sí? ¿Qué tal la creación?
es perpetua la creación. Claro que debido a la entropía que va aumentando en el universo, debido al pecado, todo se va degradando. Sin embargo, Dios promete nuevos cielos y nueva tierra, que es este mismo cielo y esta misma tierra renovada, ¿sí? Entonces, ¿es perpetua la creación? Desde ese punto de vista, sí, es perpetuo. ¿Qué tal la palabra de Dios? ¿Fue esto algo que Él hizo? Sí, Él nos ha hablado de diversas formas, de diversas maneras, en distintos tiempos, en el pasado y hoy nos ha hablado a través del Hijo. Nos ha hablado a través del Hijo, el cual dice, mis palabras no pasarán. Es Lucas 4:44. De cierto les digo, los cielos y las tierras pasarán, es decir, serán modificados, serán recreados, pero mis palabras no pasarán. Y entonces es de meditar profundamente en esto. Yo he entendido que todo lo que Dios hace, esto será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Otra vez el mandamiento. Está Salomón meditando en la creación, meditando en la palabra de Dios, meditando en la ley, porque como rey él tenía que leer la ley todos los días de su vida. Él tenía una copia personal de las escrituras y aún dentro de su sabiduría hasta cierto punto carnal, porque él se puso a ver todo lo que estaba debajo del cielo, es decir, ver las cosas desde el punto de vista puramente humano. Y cuando él vio que el sabio moría y que el insensato moría, eh, que el piadoso moría al igual que el impío, entonces todo quedó como sin sentido. Pero es un sinsentido que el escritor de Eclesiastés habla desde el punto de vista de él como ser humano viendo el mundo terrenal, viendo todo lo que ocurre debajo del cielo, sin tomar en cuenta a Dios. Y entonces es una sabiduría a un poco terrenal y aún ahí Salomón dice que todo lo que Dios ha hecho es perpetuo y que no se añadirá ni se disminuirá de ello. Y lo hace Dios, siguiendo aquí el texto, para que delante de Él teman los hombres. Y vamos a ver un quinto pasaje que está en Apocalipsis 22:18. Este pasaje es un poco famoso, espero que lo sea, porque aquí dice, yo mismo testifico. ¿Quién es yo? ¿Quién está hablando? Está hablando Jesús, no está hablando Juan. Yo mismo testifico a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro. Entonces, el libro de Apocalipsis es un libro de profecía. Y yo mismo testifico a todo el que oye. Aquí no solo es el que está oyendo, sino también el que lee, porque en aquel tiempo se leía en voz alta. En este tiempo uno lee en su propia mente. En aquel tiempo la gente leía en voz alta, tal vez un poco baja, ¿verdad? Pero se lee en voz alta. Entonces yo mismo testifico a todo el que oye las palabras, otra vez en plural. Entonces no está hablando a todo el que oye el mensaje o la doctrina o la enseñanza o algo así como, ah,
no tan específico como general, no. Las palabras, la redacción, como una palabra va detrás de la otra y en el idioma español tenemos sujeto y predicado, tenemos sujeto, verbo y objeto, ¿verdad? Y todo el que oye las palabras de la profecía de este libro. Dos puntos. Si alguno añade a ellas, ¿a qué? A las palabras. Que Dios añada sobre él las 7 plagas escritas en este libro. Las 7 plagas son los 7 sellos. Al abrir el séptimo, caen las 7 trompetas y al tocar la séptima, caen las 7 copas. Esto está hablando de la totalidad de todo lo que ocurre en el Apocalipsis. El versículo 19, y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, y si ven aquí, la forma de redactar es distinta, dice, de las palabras, del libro de esta profecía, mientras que arriba dijo, de la profecía de este libro. Entonces, hay un pequeño cambio ahí. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, que Dios quite su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que están escritos en este libro. Esto es una condenación, no hay otra palabra. Y bueno, hay personas que son amilenaristas. Si tú eres amilenarista, esto aplica para ti el día de hoy. Eh, Hay personas que son premilenaristas, que creen que el milenio es un milenio de 1000 años, eh, pero que es en algún momento va a ocurrir poco a poco y que Jesús viene al final del milenio. ¿Sí? Eh, si tú eres de los que piensan así, esto también aplica para ti hoy en día. Ahora están los premilenaristas que creen que Jesús va a venir antes de la tribulación, antes de la semana 70 de Daniel. Estos son los pretribulacionistas. Y están eh, los premilenaristas, ya me enchivole, que son post-tribulacionistas. Los post-tribulacionistas creen que Jesús va a venir al final de la tribulación, al final de esos 7 años. Si tú eres post-tribulacionista y defiendes que Jesús va a venir al final de esos 7 años, esto aplica a ti ahorita, ¿sí? Porque está hablando de las 7 plagas escritas en este libro. ¿Sobre quién caen esas 7 plagas? Sobre las personas que están vivas durante la tribulación, es decir, desde que se abre el primer sello. Entonces, si tú crees que ya se abrió el primer sello y que por eso hay guerras y terremotos y todo eso, y tú crees que ya estamos en la tribulación, ¿sí? Te- este pasaje aplica a ti directamente hoy. Si alguno añade, que Dios añada las plagas. Si alguno quita, que Dios quite. Ahora, si eres pre, pretribulacionista, es decir, que Jesús viene primero por su iglesia y que todo este asunto del Apocalipsis, capítulo 4 en adelante, ocurre después de que Jesús venga por su iglesia y que al final de la tribulación Jesús viene con poder y gloria para reinar. Estamos hablando de una venida en 2 etapas. Entonces, esto se interpreta como que se aplica para las personas que van a estar vivas durante la tribulación, durante esos últimos 7 años. Lo que yo pienso es que en ese tiempo va a haber tanto engaño, tanta
confusión, va a haber tanta persecución, tanto odio hacia Jesús, hacia su palabra, hacia sus seguidores, hacia Israel. Va a haber tanto odio y tanta persecución hacia aquellas personas que buscan a Dios y que han recibido a Jesús como su Salvador, que va a haber personas que van a modificar la palabra de Dios para confundir más al pueblo de Dios. Y ellos van a estar definitivamente bajo condenación, una condenación eterna. No van a poder acceder al libro de la vida. Perdón, al libro de la vida. Eso es lo que dice la Reina Valera. Al árbol de la vida. Perdón, ya creo que en el próximo video vamos a hablar de de las variantes textuales de estos dos pasajes, Apocalipsis 22, 18 y 19, que es, que es irónico porque este es el pasaje que dice que no hay que modificar las palabras de Apocalipsis y vamos a ver 9 variantes en estos dos pasajes. Bien, eso es para el siguiente. Ahora entonces tenemos claridad con respecto eh, a que no se puede modificar la palabra de Dios. Es decir, yo no puedo ponerme eh, y crear ruido. No puedo venir y modificar el código, el mensaje escrito, sino que tengo que dejar que Dios hable con las personas de forma directa, libre, sin que yo venga y modifique la redacción. Si yo modifico la redacción, que es lo que hace la crítica textual, entonces, si yo modifico la redacción, entonces es obvio que yo modifico el mensaje, ¿sí? Y vamos a ver aquí, escribir lo siguiente, el problema de la crítica textual, y es uno de los muchos problemas que hay en ese sentido, es que el ser humano no se puede meter en medio de la comunicación de Dios con el hombre, porque puede distorsionar el mensaje. Y entonces, así están las cosas, ¿verdad? La crítica textual toma todas las variantes y escoge cuál es la que cree que es la que explica las demás y el resultado es un texto que es un mosaico, es un texto que no está en ningún manuscrito, es un texto artificial, es un texto corto, un texto difícil de leer porque ellos se van por la variante más corta. Es un texto plástico, no tiene sabor, a veces no tiene sentido, introduce contradicciones que por definición la palabra de Dios no tiene contradicciones. Introduce, introduce errores en el texto sagrado y entonces se mete así, sin temor alguno. No es necesario reconstruir el texto existe como tal en los mejores manuscritos. ¿Cuáles son los mejores manuscritos? No son los más antiguos. Los manuscritos más antiguos son los más antiguos, pero no son los mejores. No por ser antiguo es mejor. No por ser antiguo es lo correcto. Porque si ustedes toman los manuscritos antiguos, no están puestos de acuerdo entre sí con respecto a cuál es el texto. Y si ustedes ven los manuscritos antiguos y los comparan con los más recientes, tienen un texto diferente. Entonces difieren entre sí y difieren con la mayoría, que la mayoría de los manuscritos son después del siglo X. Entonces, ah, el texto está contenido en los mejores manuscritos, pero eh, que son mejores desde el punto de vista objetivo. Es decir, no solo hay que tomar en cuenta la fecha del manuscrito, sino el texto que lo contiene. Y hay que tomar en cuenta
cómo fue copiado, cuántos errores cometió el copista, errores ortográficos, que eso es fácil de ver, digamos, escribir hago sin H o alguna cosa así para nombrar un ejemplo en español. Eh, y en el griego hay errores que se pueden llegar a cometer. Entonces, un escriba que comete poquitos errores es un escriba de calidad. Y así es como se sabe si el escriba era de calidad o no era de calidad y si produjo una copia de calidad o una copia de baja calidad. Y entonces resulta que el mejor grupo de manuscritos eh, existe y hoy en día se llaman Familia 35, que son unos 400 manuscritos aproximadamente. Entonces, la palabra de Dios nunca se perdió. Siempre ha estado, siempre ha existido. Y el Señor Jesús cumplió su palabra. Cuando Él dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahí está. Fue preservada por mano de los copistas, de los mejores copistas, de tal forma que ese grupo de manuscritos tiene un texto coherente, el mismo texto. No hay necesidad de aplicar crítica textual al texto contenido en esos manuscritos porque es casi el mismo texto. Hay manuscritos que tienen el mismo texto, letra por letra, palabra por palabra, en un libro entero. Usualmente son los libros de desde uno hasta 5 o hasta 10 capítulos. Libros más grandes como los evangelios. Claro, es más fácil cometer un error en un libro grande cuando uno ya está cansado, ¿verdad? De escribir, porque eso es algo que uno de ser humano se cansa, tal vez las computadoras no, pero uno sí se cansa. Entonces, es el mejor grupo de manuscritos. El texto no se perdió. No hay que reconstruirlo. No hay que recurrir a manuscritos antiguos que son de baja calidad, que no fueron copiados más adelante, que se quedaron en el río de la transmisión textual, se quedaron en el segundo, tercer, en el cuarto siglo, y que no hay copias de ellos, no hay copias de ellos con sus variantes del siglo X en adelante. ¿Por qué no fueron copiados? Porque eran textos que estaban llenos de errores ortográficos, llenos de, se saltaban frases, pasajes, eh, entonces eran manuscritos de mala calidad. Entonces, el texto que sobrevivió fue el texto original en los mejores manuscritos. Y de eso se trata este canal. Así que espero que esto les haya alertado un poco. Yo sé que hay gente que está estudiando en los seminarios y lo que se les enseña básicamente es crítica textual. Pero créame, no es una ciencia, tampoco es un arte. Así que espero que sigan conectados aquí en el canal y que puedan abrir su mente para que puedan recibir otro punto de vista. Y eso es todo por hoy. Que el Señor lo bendiga.